Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también por la invitación. Bueno, particularmente estos casos son atípicos, ¿no? Pero eso queremos dejarlo para un segundo momento de la entrevista. Pero también es cierto que tenemos estos fenómenos naturales de manera recurrente. Y aquí, cuando yo leía y lo presentaba, la institución que usted representa, aparece una palabra que casi es una utopía en el país: prevención. ¿Cuál es la situación como país respecto a nuestra capacidad de prever situaciones que sabemos que se repiten periódicamente, ¿no? Sí, lamentablemente tengo que decir que no es parte de la cultura de los pueblos actualmente, ni tampoco es parte de la cultura institucional el tema de la prevención. ¿No? Justamente nuestra institución surge en 1983 con el fenómeno del niño de aquella época. Un grupo de profesionales decidimos formar una institución que pudiese desarrollar estudios de riesgo, dar asesoría técnica, etcétera, a las autoridades y a las poblaciones más vulnerables del país. Y hemos siempre sensibilizado y capacitado sobre la prevención. La prevención mal entendida, ¿no? Durante varias décadas se entendía por prevención solamente prepararse para poder afrontar una situación de emergencia en caso se presentara un sismo. Nos decía, estás prevenido, significaba estás preparado, ¿no? Sabes qué hacer en caso de sismo, sabes qué hacer en caso de una crecida del caudal. Y eso no es prevención. Prevención es tomar decisiones sobre el mismo desarrollo que están llevando a cabo los pueblos. Es decir, hay muchos pueblos que se están expandiendo, están ocupando áreas inconvenientes, ¿no? Y entonces... que están creciendo sin criterio ni planificación. Efectivamente. Antes de continuar, quiero invitar a nuestros televidentes a que ahí tienen en sus pantallas nuestros números telefónicos para que nos llamen, nos hagan conocer quizás alguna situación de último momento que estén viviendo, o también compartir con nosotros su opinión al respecto. Estos temas, usted decía, es un tema cultural. Sí. Entonces es un tema que debe estar ya discutiéndose entre la gente si queremos un cambio cultural en ese aspecto. Así que opine también a través de nuestros números telefónicos 978-3587-43, o si quiere, gusta también alguna consulta que nuestro especialista en prevención de desastre pueda responder. Sigamos entonces. No se trata únicamente de estar, entre comillas, porque no sé hasta qué punto uno en realidad puede estar preparado, ¿no?, para afrontar un desastre natural, pero en estar preparado, precavido, pero no es solo eso prevención. Prevención son acciones que se tienen que tomar conforme el crecimiento y el desarrollo de una población. Sí, y son acciones que a largo plazo nos van a otorgar seguridad a las familias, pero también al desarrollo que estamos construyendo, ¿no? Hablamos de desarrollo urbano cuando en realidad tenemos crecimiento urbano desordenado, ¿no? Muy librado a las decisiones espontáneas que toma la población, o quizá jaloneado por mafias de terrenos que están vendiendo sin con la complicidad de muchas autoridades locales. Sí, lo más terrible. Efectivamente, con la complicidad, pero también hemos visto en algunos casos que inclusive la misma autoridad, ¿no?, está tomando este tipo de decisiones, facilitando estas urbanizaciones, lo cual actualmente es un delito. Ya hay sanciones que se están estableciendo por parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, y entonces esto poco a poco va a irse poniendo, digamos, operativo, y se va a ejecutar. Ahora, la prevención es tomar en cuenta lo que es la seguridad, tomar en cuenta lo que es la vida, apreciarla, tanto la nuestra como de nuestros hijos, y entonces en función de eso siempre analizar los riesgos que hay alrededor de nosotros para poder definir una decisión de compra de un terreno, ¿no?, o ver con qué materiales y con qué técnicas vamos a construir nuestra casa, ¿no? Puede resultar un poquito más caro, ¿no?, pero a la larga eso va a servir para poder estar más seguro, ¿no es cierto? Ahora, en términos también de lo que es ya prácticamente las actividades económico-productivas que lleva a cabo la gente,
en la zona sierra, sobre todo, cuando ocurren este tipo de eventos climáticos, son lluvias intensas que están cayendo en laderas inconsolidadas, inestables, que se llevan todo el suelo y empobrecen entonces a estas comunidades, porque cada vez el nivel de productividad es menor, ¿no? Entonces, tanto saber cómo vamos a ir adaptándonos al cambio climático, qué tipo de cultivos son los más apropiados actualmente, considerando que el clima está en un desorden cada vez mayor, ¿no? Ocurren eventos en zonas donde antes no ocurrían, en épocas donde antes no ocurrían, y con una severidad extrema, de tal manera que estas lluvias, por ejemplo, intensas, tipo chaparrón, sirven muy poco para la agricultura, más bien les hacen daño a las plantas y se llevan todo el terreno. Claro. De acuerdo. Ahora, les recuerdo nuestros números telefónicos: 978-358743. Llámenos, hagan su consulta, háganos también conocer su opinión. Estamos hablando de prevención de desastres, ¿no? Un tema que nos dice Gilberto Romero es un tema cultural y que nosotros debemos incorporar entonces en nuestro vivir y en el desarrollo como país, como comunidades, ¿no? Regionalmente también. Incluso puede y debe formar parte de la cultura regional, porque hay ciertos sectores donde hay características muy propias, ¿no? Entonces puede formar parte de la identidad, tener ciertos regímenes de prevención, de formas de vida. ¿No ha pasado eso en el Perú? No, no está sucediendo. Creo que hemos dado muy poca importancia a las características que tiene nuestro territorio. Muchas veces cuando planificamos el desarrollo nos interesa ver cuáles son los recursos naturales en base a los cuales nuestra región se va a desarrollar, pero no estamos viendo cuáles son las restricciones que nos impone el clima. No estamos considerando que es una zona sísmica, que es un territorio muy quebrado y que por esas quebradas aparentemente secas, alguna vez vinieron huaicos que le dieron forma a esa quebrada y a esa llanura donde ahora la población está viviendo. Todas esas zonas están identificadas, porque siempre que hemos conversado sobre estos temas nos dicen, están perfectamente identificados esos lugares que son puntos críticos, ¿verdad? Que en cualquier momento se pueden activar, y ya lo estamos viendo, incluso después de algunas décadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay un control. Decíamos hace un momento que incluso estas mafias de terrenos cuentan con la complicidad de gobernadores locales, ¿no? De autoridades locales. ¿Qué otra explicación podemos tener? Bueno, la situación es diferente en varias regiones, ¿no? Si bien en algunos casos están identificadas las zonas, en otros no. En otros no se le ha dado ninguna importancia, no se ha hecho ningún estudio de riesgo, ¿no? No se tiene zonificadas las zonas de peligros, de manera que esto nos lleve a plantear restricciones en la ocupación del terreno o limitaciones para ver el tipo de construcciones que se puedan hacer. Esto necesariamente lleva a que el municipio ejerza control urbano. De manera que no lo hace, ayuda. No se hace. Pues. Tenemos una primera llamada. Buenos días. Su nombre, por favor. ¿De dónde nos llama? ¿Qué tal? Buenos días. Le habla José Ulloa. Buenos días, José. Adelante. Mi consulta es la siguiente. Yo quisiera saber su opinión de ustedes referente a por qué los gobiernos regionales no han tenido esta prevención al respecto, sabiendo que esto ya se venía, y también con los antecedentes del año pasado, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué razones podemos encontrar a esta negligencia por parte de los gobiernos regionales, ¿no? Que conocen su territorio, que saben a qué situaciones están expuestos? ¿Qué respuesta podemos dar a esta pregunta? Bueno, las normas están dadas. Hay un sistema nacional de gestión de riesgos, hay una obligación de tener planes de prevención, hay mecanismos financieros creados ya por el MEF desde el año 2010 que facilitan y permiten presupuestar obras de control de riesgos, ¿no? Y preparativos para emergencias, y los municipios y regiones pueden hacer, deberían hacer
debería dársele una importancia sustantiva a este tema, sin embargo no se hace. Entonces ahí vemos lo que hace falta es una decisión política fuerte de parte del nivel ejecutivo que impulse toda una campaña, todo un programa de reducción de vulnerabilidades en el país, de manera que esto no se haga solamente después de que ha ocurrido el desastre para la reconstrucción, ¿no es cierto? De manera que se programan obras durante una época que es más o menos 4 o 5 años, se destina 25.000 millones de soles para esto y se va controlando y se está viendo si avanza o no avanza. Esto también podría aplicarse, y yo propongo que se aplique antes de que ocurra el desastre. Claro. De manera que se decida qué zonas del país van a entrar en un proceso de reducción de riesgos, claro, un programa donde el gobierno va a intervenir con la acción decidida de los gobiernos locales y regionales, ¿no? En un programa pues que tenga un presupuesto bastante importante, claro, y con todo el apoyo que puedan dar todos los sectores y también de parte del Congreso. Creo que nadie se va a oponer a que el país tome en serio el tema de la prevención y reducción de riesgos y le destine los fondos y haya una voluntad política que lidera todo este programa, de manera que ya no tengamos pues este tipo de situaciones en el futuro. Y salvamos vidas. Efectivamente, en el centro de la prevención es salvar vidas, ¿no? El nivel de aprecio que tenemos por la vida, ahí se puede demostrar. Porque la cultura de la gente es vivir al filo de la navaja, hacer las cosas muy provisionales, postergar y decir, ya después mejoraremos, después ya veremos, y ese después nunca llega, y tenemos las viviendas precarias durante muchas décadas, y tenemos gente expuesta, ¿no?, en zonas inconvenientes, y nunca toma la decisión de retirarse, pero tampoco la toma el municipio local. Entonces, por ambos lados, creo que es necesario que entre con fuerza el tema de la prevención desde el nivel ejecutivo nacional. Claro, esto que usted dice es importantísimo, y de verdad, ojalá nuestra falta de memoria tan típica, tan nuestra, tan peruana, no nos sorprenda de acá al 2021. Porque eso que usted ha dicho es importantísimo y debería ser un referente, un elemento de juicio para elegir al nuevo presidente de la República. Sí. De verdad. A ver, señor candidato, y ojalá desde esta voz pueda llegar hasta los posibles candidatos, futuros candidatos, esos que ya están soñando con la casa de Pizarro. ¿Qué plan de prevención? Porque no esperar una reconstrucción ya cuando estamos lamentando muertos, casas destruidas, ¿verdad? Miles de millones de soles para una reconstrucción que podíamos prevenir. Entonces, un presupuesto así de grueso, ¿no?, con un plan visionario para actuar antes del desastre y, bueno, salvar vidas y desde luego tener un país con mayores índices de desarrollo, de progreso, ¿no? Porque en eso también radica el tercermundismo. Ciertamente el desarrollo, si es que cada cierto año o cierto número de años se nos va a caer con un fenómeno del Niño o con un sismo en Lima, por ejemplo, el nivel de destrucción y de pérdida es tan alto que no podemos avanzar pues. Retrocedemos nuevamente y volvemos a hacer las cosas que hemos hecho mal. Porque si los puentes se caen, ¿cierto?, es porque no estaban adecuadamente construidos o porque no se les hizo el mantenimiento y la protección que requieren en las riberas para poder soportar los embates que vienen en temporada de lluvias. Entonces, un país como el nuestro, pobre, no puede darse el lujo pues, de construir un puente por quinta vez, por sexta vez, porque esto ya es una vergüenza, ¿no? Sí, muy bien, muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando, pero es momento a esta hora de despedirnos de nuestros televidentes de Viva TV. Muchas gracias por su preferencia. Con ustedes nos reencontramos el día de mañana.
El club en problemas. El equipo especial Lavajato notificó la existencia de transferencias bancarias de empresas desde cuentas offshore en Panamá para justificar las coimas pagadas por el Club de la Construcción. Paso al costado. Pedro Pablo Kuczynski renunció este lunes a la presidencia del partido Peruanos por el Cambio, argumentando que ello contribuirá a un cambio generacional. Empresas del Club de la Construcción facturaron casi 19 millones de soles a la empresa Lual Contratistas para justificar tributariamente el pago de coimas que realizaban para obtener licitaciones. Del otro lado, José Domingo Pérez y Richard Concepción Carguancho ahora están del otro lado de la investigación. Ambos son investigados por presuntos excesos en sus funciones. Esta vez no. El Juzgado de Investigación Preparatoria decidió rechazar el pedido de 36 meses de prisión preventiva para Edwin Oviedo por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Estamos de regreso, estas son las mañanas informativas de UCI Noticia y seguimos conversando con Gilberto Romero Ceballos, el expresidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres. Y conversábamos fuera de cámaras que a todo esto que hasta ahora hemos dicho, hay algo que se suma, ¿no? Terrible, dramático en realidad para un país como el nuestro, la corrupción. Que todo lo encarece, uno. Dos, que las cosas que deberían ser hechas con ciertos estándares no se cumplen. ¿Cuánto puede afectar en este aspecto la corrupción que azota al país? Sí, es muy lamentable que la infraestructura que se destruye no haya tenido la durabilidad y la fortaleza o la resistencia como para soportar un periodo de temporada de lluvias, ¿no? O una determinada flujo, ¿no? Que tiene que pasar debajo de los puentes, ¿no? Entonces, nos lleva a pensar qué pasa con nuestros técnicos nacionales si es que no están haciendo los cálculos adecuados, considerando los históricos que vienen por un determinado río, ¿no? Y en función de lo cual habría que construir la infraestructura. No se está considerando la geología local que existe en determinadas laderas y los cruces por las quebradas. Entonces, puede haber algo de negligencia, algo de quizá inexperiencia en algunos casos, aunque yo creo que eso es lo menos, ¿no? Eso es lo menos. Generalmente se descubre, cuando ocurren este tipo de cosas, se descubre corrupción detrás, ¿no? Que la pista no tenía la capa de asfalto que se había contratado y por tanto en una temporada de lluvias se desgastó totalmente, claro. ¿No? Y no resistió cuando esto tenía que haber resistido para varias temporadas, o que determinados puentes se habían hecho con un diseño inconveniente, ¿no? O quizás un ahorro de material que no debería haberse hecho. Claro, porque frente a la corrupción, ¿qué es lo que hace el constructor? Abarata costos porque hay otro dinero que tiene que irse a otro destino, sí, ¿no? Y de esa manera los estándares de calidad no se respetan. Sí, y si es que no hay una supervisión técnica adecuada, también llegamos al mismo resultado. Pero quien supervisa es el que contrata. Y el que contrata es el que recibe la... Sí, todo esto, digamos, tiene que revisarse, ¿no? La Contraloría de la República tendría que ver cómo se ejerce un control desde la autoridad, ¿no? Que ha contratado la obra y que rinda cuentas justamente al contratante, ¿no es cierto? Y que se reduzca la posibilidad de que haya allí algún tipo de colusión con la empresa en caso que esté realizando las cosas inadecuadamente, ¿no? Entonces, las obras en el país
tienen que revisarse completamente. Cuando hablamos, por ejemplo, de prevención, hablamos de las carreteras que se construirán de aquí para adelante, los puentes que se construirán de aquí para adelante y para futuro, considerando las experiencias que hemos tenido, ¿no? Y lo mismo hablamos de viviendas que se van a construir de aquí para adelante. Pero aquello que ya tenemos vulnerable, ¿no? Que tiene mucha fragilidad y que no está en condiciones de soportar un sismo o soportar lluvias intensas, tiene que revisarse y tiene que desarrollarse, como indiqué hace unos momentos atrás, un programa de reducción de vulnerabilidades en el país, tanto en las ciudades, caso de Lima, por ejemplo, que tenemos muchísimas viviendas precarias y en zonas inconvenientes, en laderas sobre todo, pero también en aquellas partes del país que periódicamente son inundadas y van cayendo poco a poco. Ahora, desde la institución que usted representa, ¿han logrado tener alguna revisión, algún análisis del proceso de la reconstrucción con cambios en el norte? ¿Tienen alguna lectura de cómo se ha venido desarrollando hasta el momento? Sí, efectivamente. Nosotros hubiéramos deseado, igual que yo creo que la población en general, que este proceso hubiese avanzado muchísimo más, a una mayor velocidad y que se hubieran tomado unas decisiones de una reconstrucción con prevención y con gestión territorial. En la zona... Bueno, eso es lo que entendíamos por con cambios, ¿no? Efectivamente. Por eso era con cambios. Los cambios eran esos. Así es. Pero no parece ser muy alentador entonces No, pues porque durante más de un año, digamos, solamente teníamos un conjunto, un listado de obras que tenían que realizarse y las entidades que tenían que hacerlo y lo que tenía que invertirse. Pero no se había considerado las causas por las cuales esos pueblos se inundaron. Y esas causas están más allá de los mismos pueblos. Por ejemplo, la zona baja de Piura se inunda porque la parte alta de la cuenca está deforestada, no tiene determinados niveles de control de aguas o disipadores. Entonces pongamos, los cambios de esa reconstrucción sería forestar, ¿cierto? Así es. Esa zona. Eso no contempla Hasta ahora no contempla. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora, habiendo pasado ya, entrando al tercer año? Lo que sucede es que se ha perdido tiempo durante los 2 primeros años, ¿no es cierto? Entonces, en el segundo año se han hecho algunas reformas para trasladar muchos más fondos a gobiernos regionales y locales, pero en momentos en que estos gobiernos ya estaban de salida. Y entonces en el último año, ¿no?, esto no ha sido invertido. Tenemos ahí, por tanto, un déficit, ¿no? Pero ahora, entrando con nuevos gobiernos, se espera que poco a poco vayan agarrando velocidad, ¿no es cierto? Y los expedientes técnicos, que fueron la prioridad durante los 2 primeros años, puesto que sin expediente técnico no hay obra, claro. Entonces ahora ya se pongan en ejecución y se avance mucho más. En el norte, por ejemplo, tenemos, en el caso de Piura, ya contratada una empresa que va a hacer lo que llamaríamos un estudio integral de la cuenca del río Piura y el planteamiento de todo el conjunto de acciones que tienen que llevarse a cabo para reducir los riesgos en el futuro en la ciudad de Piura y otros pueblos en la parte baja, ¿no? Pero de esta manera es como había que actuar desde el comienzo. Los estudios son fundamentales, aunque uno piense que se está perdiendo el tiempo. En paralelo, que se hacen obras, las más urgentes y las que son posibles, tienen que terminarse los estudios, claro, pero pensando en el largo plazo. Porque si no, vamos a estar improvisando. Sí, pues pensando en los cambios que en esa zona tienen que hacerse para no caer en lo mismo. La reconstrucción no es volver a construir, ¿no?, nuevamente el puente o la defensa ribereña que se cayó. Es examinar las causas por las cuales se cayó y ver si ese puente se construye ahí o más arriba, con otra tecnología probablemente, o no están dando resultado las defensas que vamos construyendo o la limpieza del río que se contrata todos los años
tampoco está dando buenos resultados. Entonces todo esto tiene que examinarse de una manera responsable, pero pensando sobre todo en lo que es la sostenibilidad del desarrollo. Ese es el tema que a nosotros... Ahora, instituciones como la suya y otras voces autorizadas en estos temas, ¿son consultadas en algún momento para abordar una mesa de trabajo y que puedan de alguna manera orientar también a las autoridades a tomar decisiones acertadas? Y en las zonas donde nosotros trabajamos, ¿no?, en algunos departamentos donde tenemos proyectos ejecutándose, nosotros nos vinculamos bastante bien, estrechamente, con municipios locales y con gobiernos regionales, ¿no? Contribuimos a hacer sus planes de prevención, primero sus estudios de riesgo y las evaluaciones de los pueblos que están bajo el proyecto, y luego a partir de eso se hace una serie de fichas técnicas donde se recomiendan las obras que son prioritarias en la zona. Todo esto en un proceso participativo de diálogo y en forma concertada con todos los actores que están dentro de la jurisdicción, ¿no? Tanto entidades públicas, el mismo municipio, pero también sector privado y organizaciones sociales. Entonces, de esta manera, un plan hecho con estas características es un plan que compromete a todos son partícipes de su elaboración y también de su cumplimiento, ¿no? Ahí es donde sí tenemos posibilidades de incidir de forma directa ya a nivel de cosa concreta. A nivel nacional tenemos la gran posibilidad de, siendo una entidad técnica reconocida, establecer diálogo con las entidades nacionales, que en este caso son el CENEPRED y el INDECI, con las cuales tenemos sendos convenios, por los cuales contribuimos con nuestros estudios, nuestros aportes, pero también con la experiencia que recogemos en el campo, de manera que esto se alcanza para que se ajusten las normas técnicas que rigen la gestión de riesgos, y en muchos casos hemos sido consultados y convocados para la formulación de determinadas herramientas, como es el caso del Plan Nacional de Prevención y de Reducción de Riesgos que tiene el país, el Plan de Gestión de Riesgos, y algunas otras herramientas que ya existen para diferentes procesos de la gestión. Finalmente, nosotros hemos hablado de prevención como un aspecto que lamentablemente no forma parte de la cultura del país, y esto tiene directa relación con lo que nos decía en las noches informativas el director de preparación de INDECI, ¿no?, que las autoridades tienen el deber, la obligación de orientar a su población, de informar a su población, pero ahí viene la otra parte, la responsabilidad de la población, que muchas veces se resiste a tomar medidas que los pongan en buen recaudo. ¿Qué mensaje podemos tener con ellos? Bueno, la población creo que tiene que aprender de las experiencias, ¿no? Las experiencias funestas que se ha habido en el pasado en zonas probablemente vecinas, quizá no les ha tocado vivir en carne propia un desastre, pero sí algunos familiares, algunos amigos o algunos paisanos que han tenido esta situación. Creo que también tenemos que aprender de los diferentes desastres que ocurren en el mundo, y debemos considerar que estamos frente a un clima con una alta variabilidad y con eventos extraordinarios que ocurren en espacios a veces impensados, ¿no? Frente a eso tenemos que agudizar nuestra visión de lo que es nuestro escenario alrededor de donde vivimos y donde realizamos nuestras actividades, y tomar decisiones que realmente nos sirvan para el largo plazo, ¿no? Creo que hay que revisar, yo invocaría a la población a que revisen sus viviendas, ahora que todavía la temporada de lluvia no ha terminado, sobre todo ahora que se indica que hay un pronóstico de lluvias que todavía se continuará hasta el día 15 y afectará los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Este es un pronóstico del CENAMI. Yo invoco pues a la población a que revise sus viviendas, vea si tienen adecuado drenaje hacia lugares externos en caso de cayera las lluvias, impermeabilizar los techos, ver también si
desde las partes altas de las laderas podría desprenderse el lodo y rocas que pudieran afectar las viviendas. Trabajar en faenas comunales para encauzar las aguas de manera que hagan el menor daño posible. De acuerdo. Creo que no podemos permanecer en la pasividad. Esta preparación que necesitamos para afrontar esta temporada tenemos que tenerla todos los años cercana a que se inicie el periodo de lluvias. Pero lo fundamental es inculcar la prevención como parte de la cultura. Cada vez que tomamos decisiones tenemos que medir los riesgos que tenemos frente a la decisión que pensamos tomar, ver todo lo posible a nuestro alrededor, pero también las consecuencias para futuro, y en función de eso tomar decisiones que sean seguras y sostenibles en el tiempo. Por el aprecio que debemos tener a la vida. A la vida, ¿no? El aprecio a la vida, eso es lo que más reclamamos de nuestras autoridades, aprecio por la vida, antes de cálculo político, antes de ver qué cosa le puede significar réditos políticos, qué obra es visible para la gente y esto puede significar votos. Antes que todo eso, aprecio por la vida, para que se invierta en aquellas cosas que nos permitan poner en segura, ¿no? Que la gente pueda vivir con seguridad. Muchas gracias. Hemos conversado con Gilberto Romero Ceballos, presidente del Consejo Directivo del Centro de Estudio y Prevención de Desastres. Y así cerramos este bloque de Emergencia del Sur.